Atendiendo a la presencia de nuestro invitado, ya mismo vamos con él. Cristian Castillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a los tres. Cristian, vos sos vicepresidente primero de la Comisión de Libertad de Expresión. Así es. Justamente. Es un cargo bastante importante para la izquierda. En general le dan vocalías, a lo sumo alguna secretaría, pero la vicepresidencia primera es bastante importante, pero es una comisión que no se reúne en general. Lamentablemente, la presidenta no ha convocado a reuniones. Recién, desde que se votaron las autoridades, se va a convocar a la primera reunión el jueves que viene, en el marco de que hemos firmado notas de los miembros, más de la mitad de los miembros, intimando la reunión, una reunión de asesores posterior, pero ahí no tomó nota del planteo que ya había sido en la primera reunión de conformación de citar a los periodistas agredidos por el presidente y miembros del Poder Ejecutivo, y tener en cuenta también las represiones que hubo en distintas manifestaciones a periodistas, ¿no? Bueno, vamos a insistir con eso porque lo creemos fundamental. Acá todos los días se agrede a una periodista, a un periodista como si nada, y la Comisión de Libertad de Expresión tiene que decir algo al respecto. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Justamente recién José hablaba de lo que está sucediendo en el Senado con el tema de las jubilaciones, y si bien se está llegando a ver una solución o tratar de encontrar una recomposición, si es que el presidente no lo veta, pero va pasando las semanas, ¿no? Y va pasando el tiempo desde cuando se vienen perdiendo poder adquisitivo. ¿Cómo ven esta alternativa que se puede convertir en ley? Bueno, la realidad es que el aumento efectivo no va a ser muy alto, ¿no? Son entre 20 y 30 mil pesos para los jubilados. Pero ni aún así el gobierno parece que lo va a aceptar. Hoy Javier Milei ha dicho que lo va a vetar. Y bueno, es un gobierno que tiene plata para los servicios de inteligencia, pero no tiene para las jubiladas y jubilados. Yo creo que después, si esta ley es aprobada, a mí me parece que el gobierno va a jugar con fuego si la veta, porque es probable que se junten 2/3 del otro lado para reafirmar la ley, ¿no? Entonces eso, yo creo que lo va a pensar después de si efectivamente sale sin cambio del Senado, porque me parece que en diputados va a haber 2/3 para reafirmarlo por lo menos. Creo que después de la votación de los fondos reservados de la CIDE, del rechazo a ese DNU, creo que está el número para reafirmar también la votación respecto al cambio jubilatorio y bueno, y queda planteada la necesidad de la anulación del DNU 7023, que ya recibió voto de rechazo en el Senado y todavía anda dando vueltas ahí en diputado que no lo hemos tratado. Diputado, ¿cómo ve justamente lo que sucedió ayer, ¿no? Con un tema muy sensible, pero que se constituyó una mayoría bastante heterogénea, ¿no? Y que usted está deslizando que podría eventualmente ser constituida hacia adelante. ¿Cómo ve ese antecedente político? No, creo que hay que tomarlo en determinados temas, no me parece que eso sea un bloque político permanente y nada por el estilo. Pero sí que el gobierno, yo creo que tiene una base material en el fracaso económico, ¿no? Hoy veía las cifras de junio del INDEC, 26% de caída en la construcción, 20 y pico la industria, 18% el comercio. Yo creo que el hecho de que el plan económico no tiene rumbo y que la economía está para abajo es un factor que lleva a las crisis internas del bloque de gobierno y a las separaciones que se van dando, ¿no? Y hay muchos agravios también que, bueno, después algunos se los quieren cobrar. En nuestro caso es una posición político-ideológica, lo que expresamos votando en contra de los fondos reservados a la CIDE, aunque hay que decirlo que en discusión también debería haber estado el DNU de creación de la nueva CIDE, claro, porque incluso le da facultades de intervención en temas penales que no pueden ser resueltas por DNU, sino que tienen que ser solamente votadas, digo, en el Congreso. Y esto no pasó, no fue que mandó un proyecto de ley para discutir la creación de la CIDE. Acá viene un DNU que para nosotros también debería ser anulado. Pero bueno, creo que el gobierno tenía que a todos los sectores que fueron colaboracionistas con la ley base y todo, ahora se le vuelve cada vez más difícil de hacerlo, y eso se expresó en la votación en el recinto, que tuvo una peculiaridad porque hubo muchas ausencias, ¿no? También. O sea, hubo mucha diferencia, fueron más de 100 votos, 156 a 52, si no me equivoco, y un puñado de abstenciones. Y hubo muchas ausencias también, o sea que la diferencia podría haber sido mayor todavía en la votación, ¿no? En la votación final. Pero por eso creo que abre un panorama donde ahora hay que crear las voluntades políticas, insisto, para el DNU 70-20-23. A mi entender,
Aun cuando no se lograse quórum, deberíamos hacer la convocatoria. En caso del Frente de Izquierda, ya hemos planteado nuestra disposición a poner las firmas de nuestros 5 diputados y diputadas si se quiere hacer esta convocatoria especial, pero nosotros por nosotros mismos no podemos hacerla, ¿no? Sí nos sumaríamos y obviamente a dar quórum y a tratar de que se rechace de una vez por todas ese DNU. Ayer estuvo presente en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Defensa, el ministro del área, Luis Petri, y bueno, expuso sobre un proyecto donde ustedes están bastante críticos, que es el que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones que tengan que ver con la presunción de actos terroristas. ¿Qué saldo saca de esa presentación de ayer? Bueno, yo estuve en la comisión y el ministro vino a hacer spots. Uno lo veía y estaba haciendo spots para que después le suban a las redes sociales. No contestaba los interrogantes y los cuestionamientos de muchísimos diputados y diputadas. En nuestro caso, habilitar de vuelta la intervención de los militares en la represión interna, pero es una barbaridad, ¿no? Y además hubo una discusión sobre los fundamentos, porque en el mensaje del Poder Ejecutivo se cita documentos de la OTAN, como si Argentina fuese miembro de la OTAN. Es cierto, el gobierno lo quiere llevar a ser global partner de la OTAN, pero eso todavía no está aprobado. Y entonces se fundamenta, en una alianza político-militar de la cual uno de sus miembros es ocupante de las Islas Malvinas, las definiciones y las acciones que se tienen que tomar. Y lo preocupante es también porque este gobierno le dice terrorismo a cualquier cosa. Recordemos la célula terrorista de Yemen, ni bien asumió Bullrich, que era un peluquero, un jugador de ping-pong, ¿no? Que hubiesen intervenido ahí. O la manifestación del 12J frente a la ley Bases. O sea, el gobierno dijo que esa manifestación, una manifestación popular, como tantas se han hecho de rechazo a la votación de una ley, la consideraron un acto terrorista, le dieron instrucciones al fiscal Stornelli para que procese por esos cargos a los 33 manifestantes detenidos. Bueno, finalmente la jueza Servini y luego la Cámara desestimaron todo eso. Pero el gobierno quiere ir ahí, entonces uno ya ha visto para qué quieren utilizar la acusación de terrorismo, ¿no? Siendo que aparte del uso del terrorismo es algo en general muy arbitrario, porque no hay algo que se llame el terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? Yo lo preguntaba ayer en la comisión, uno puede decir hay una acción terrorista, pero no hay un movimiento que se llame movimiento terrorista, Estado terrorista. En general, quienes tienen una rivalidad con algún actor político estatal o no estatal, los indican como terroristas para justificar formas de acción que no cumplan ningún estándar de garantía judicial. O sea, para aplicar lo que se llama el derecho penal del enemigo. Si es terrorista, entonces lo puedo asesinar sin juicio previo. Puedo bombardear y matar la población civil sin juicio de tierra. En el proyecto que viene del Ejecutivo viene como una definición que es bastante amplia, digamos. Todo lo que genera terror, dice una cosa así. Entonces, por ejemplo, pueden inscribir narcos, sicarios, amenazas, entraría todo, porque claro, todo genera. Por eso, pero ¿no? Vos ves una definición, dice, ¿no? En la famosa teoría de las nuevas amenazas después de septiembre del 2001 de Estados Unidos estaba el terrorismo internacional. ¿Pero qué es el terrorismo internacional? Insisto, porque Estados Unidos juzgaba a algunas organizaciones terroristas cuando estaban en contra de ellos y no terroristas cuando estaban a favor, o al revés. Yo le puse el ejemplo un poco de chicana, de decirle si había visto Rambo, que en la primera iba con los mujahidines afganos, que en ese momento eran combatientes de la libertad, a los cuales Estados Unidos apoyaba en su lucha contra la Unión Soviética, y después esos mismos mujahidines afganos se transformaron en terroristas después del 11S, cuando Estados Unidos invade Afganistán y bueno, después termina derrotado y los mismos que había derrocado están hoy en el poder. Entonces, es una acepción vaga, insisto, para sindicar a los enemigos de determinados estados. Y en realidad esa teoría de las nuevas amenazas es una teoría vieja, porque Estados Unidos ya en el gobierno de Trump modificó sus adversarios internacionales, donde pone el foco para hacer China y Rusia. Entonces lo que acá hay es una pretensión de transformar a la Argentina en un peón de la política exterior de los Estados Unidos. Y eso es lo que denunciamos, ¿sí? La apelación al terrorismo es un eufemismo para justificar la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión interna, que es lo que quieren hacer. Yo pongo un punto de continuidad entre la visita que hicieron a los genocidas para darles impunidad y esto, y tratar de legitimar después la intervención de los militares en la represión interna. Dudo que tengan el consenso para esto también, ¿eh? Yo creo que hay una fuerte oposición a que sea modificada la Ley de Seguridad Interior y a permitir la entrada de las Fuerzas Armadas en la represión interna.
Diputado, hablaba al principio de la Comisión de Libertad de Expresión y bueno, ciertos hostigamientos o ataques a la prensa. ¿Cómo ve ese clima? ¿Cómo ve el clima de discusión pública? ¿Cómo está instalado? Bueno, está bien que eso no es algo nuevo. En general, muchos gobiernos hostigan a la prensa cuando le hace críticas. Pasa que en este gobierno se ha vuelto como sistemático y hecho de la mano directamente del presidente, ¿no? Que cada vez que recibe algún comentario crítico hostiga al periodista, a la periodista en general, sobre todo a las periodistas mujeres, casi insultándolas, ¿no? Descalificándolas. Y bueno, y eso es muy grave. Lo que se trata es de acallar toda voz crítica. Es que el que hizo una crítica un día, si sabe que lo van a hostigar permanentemente, lo piense dos veces, ¿no? Esa es la función que tiene en Argentina y también en otros países. Por eso nos da la impresión que la Comisión de Libertad de Expresión tiene que tomar cuentas en el asunto y discutir, escuchar a las y los periodistas que son agredidos, a las organizaciones de prensa que lo han denunciado. También ha habido, como decía, agresiones a periodistas y reporteros gráficos durante manifestaciones que han recibido balas de goma, que han recibido gases, y queremos también escucharlas, para ver qué denuncias tienen para hacer, porque en una de las jornadas de tratamiento de la ley Bases, la ministra Bullrich había dicho que los periodistas no se acerquen, que cuando viene la policía no se acercan, y eso es muy grave, porque justamente lo que puede documentar a premios de las fuerzas de seguridad o violaciones de sus reglamentos o todo tipo de represiones brutales, bueno, es la acción periodística. Lo hemos visto en muchos casos en la historia argentina, desde Costegui y Santillán, el testimonio gráfico que sirvió para desbaratar esa idea que los piqueteros se habían enfrentado ante ellos, hasta el asesinato de Mariano Ferreira, donde fue una cronista de C5N en aquel entonces la que pudo dar cuenta de la situación, o sea, dar veracidad a lo que decían los manifestantes que estaban con Mariano. Entonces, el rol de la prensa, digo, en las acciones represivas del Estado es clave. Y cuando uno escucha a la ministra de Seguridad decir, no tienen que estar ahí, que se vayan, bueno, ¿qué quiere? Carta blanca para poder hacer lo que se les antoja. Entonces, yo creo que estos son temas muy graves que atentan a la libertad de expresión y que, bueno, y que por eso tiene que ser tratado inmediatamente, digo, en la comisión que se ocupa de esto en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado. No, muchas gracias a ustedes.